aquí, cayendo en cada uno de nosotros para poder disponer nuestro corazón a poder escuchar la palabra, ¿no? que Dios no me estaba hablando, ¿no? Y viendo, ¿no?, que la maestra Cecilia nos traía el día martes, no decía, ¿no?, que esa paz tiene que estar en nosotros, pero para poder tener esa paz teníamos que estar completos, perfectos, íntegros, ¿no?, seguros, puros, ¿no? Y yo salía, ¿no?, de un versículo que la maestra Cecilia lo leyó, un versículo que ella lo dio, que me gustó, ¿no? Que entonces yo veía, ¿no?, esa palabra y voy a salir de ese versículo que la maestra hablaba, ¿no?, que hay una completa paz, ¿no? Hay una completa paz que el Señor nos da para poder estar seguros, decía la maestra, para estar prósperos, ¿no?, en prosperidad, para estar completos en la palabra. Para eso ¿no?, hay un entendimiento, un conocimiento de la palabra, y tenemos que llegar a conocer la palabra, ¿no?, como dice, ¿no? No es que yo llego un día y leo la Biblia y ya conozco, sino cada día se aprende más y más de la palabra, porque dice, ¿no?, la palabra, que hay algo escondido en la palabra y tenemos que hallarla, ¿no?, buscarla, esa palabra, para poder encontrarla, porque si no lo buscamos, como dice, ¿no?, el que busca halla, pero si no lo estamos buscando, no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces el versículo es en Isaías 26:3, donde nuestra maestra nos ministraba, ¿no?, el martes. 26:3, Isaías 26:3, ¿no? La maestra nos decía que hay ahí una completa paz, ¿no?, y que nuestro pensamiento tiene que perseverar en esa paz, ¿no? Porque si no persevera en esa paz, no vamos a estar en paz, no vamos a llegar a estar completos, ¿no? Entonces ella nos leía, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿no? Dice que en ti ha confiado, ese pensamiento, no, ese entendimiento, ese conocimiento tiene que perseverar en él. Y el 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Ponme en la NTV, que lo voy a leer en esa versión, que dice, ¿no? Porque ese completo también dice perfecto, ¿no? Un perfecto paz, una completa paz, una perfecta paz. Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que confían. Dice: y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Nuestro pensamiento tiene que estar concentrado en la palabra para poder alcanzar esa perfecta paz. Y dice en el 4: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es. Súbela, José, a ver, lo voy a leer. Dice: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna.
Amén. Es la roca eterna. Cada uno de nosotros dice que somos esa roca, esa piedra viva que se va a edificar el cuerpo, ¿no? Entonces, para poder encontrar esa paz, ¿no? Tenemos que, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, pero tiene que permanecer, porque es eterna, esa paz es eterna, es perpetua, ¿no? Entonces, perseverar en ese pensamiento, en la palabra, poder estar permanente, confiando en Él, ¿no? Porque Él es la roca eterna, dice, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos, ¿no? Atentamente en esa palabra para poder estar perfectas, para poder estar libres, ¿no? Perseverando, oyendo. La pastora nos decía, tenemos que oír inteligentemente la palabra de Dios. Si no oímos inteligentemente la palabra, no alcanzaremos eso. No vamos a tener esa confianza en Él y nuestro pensamiento no va a estar concentrado en la palabra, como dice ahí, ¿no? En Santiago 1:25, cuando habla, ¿no? de que tenemos que estar atentos, ¿no? a esa perfecta ley, dice esa perfecta, la palabra, ¿no? que nos da esa libertad, pero también tenemos que estar perseverando en ella, ¿no? Perseverar en ella, ¿no? Para poder estar. Y oír, dice, lo que oímos, tenemos que oír inteligentemente y no solo quedarnos oyendo, sino dice ahí hacer, ¿no? Llevarlo a hacer. Dice más el que mira, ¿no? El que mira, el que pone su mirada en esa palabra, el que tiene esa mirada el que pone su mirada en la palabra, dice atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será bendecido en lo que dice al practicarla, dice en otra versión. Poder llevarlo a la práctica, lo que oímos, poderlo, pero primeramente tenemos que oír la palabra inteligentemente, nos decía nuestra pastora, perseverando en esa palabra, lo que hemos oído, y llevarlo a práctica, o dice, ¿no? En lo que hacemos, bienaventurado. Bien, dice también bienaventurado es estar libres, ¿no? En poder hacer la palabra, que nada nos puede estorbar, que nada nos puede afligir a lo que vamos a hacer o lo que hacemos, lo que oímos, la palabra para poderlo hacer, ¿no? Porque no, yo miraba, ¿no? Porque muchas veces en nuestro quehacer es en lo que nos limita, ¿no? A hacer lo que hemos oído, porque cuando oímos la palabra, dice, hay que hacerlo, no olvidarlo lo que oímos. Y muchas veces lo que hacemos es lo que oímos, lo olvidamos. Lo dejamos pasar y no lo llevamos a práctica, como dice en otra versión, ¿no? Esa bendición que recibimos no lo llevamos a práctica, porque es una bendición, la palabra que oímos, pero tenemos que oírlo atentamente. Y había ¿no? una persona que no supo oír la palabra inteligentemente o atentamente la palabra. Y yo estaba viendo la que no oía, lo que estaba preocupada en otras cosas y no escuchaba lo que el Señor le estaba diciendo, no escuchaba lo que el Señor enseñaba
pero sí había otra persona que sí estaba escuchando atentamente para poder estar en paz. Y el que no escucha no está en esa paz, en esa completa paz que el Señor nos da. Eso es en Marta y María. Está en Lucas 10:38, cuando Jesús, ¿no?, viene a sus vidas y le dice, ¿no? Dice que Marta, dice, le recibe en su casa al Señor, pero solamente le recibió. No se sentó o no se puso a oír lo que él había traído para que le enseñe, ¿no? Y muchas veces hacemos eso, solo lo recibimos, pero después no sabemos oír la palabra, no sabemos recibir esa enseñanza que él trae o que nos trae, ¿no? Porque dice, no, hacer su voluntad es creer en el que él ha enviado, creer en el que me va a enseñar la palabra para poder llegar a entender y comprender y tener esa paz, ¿no? Porque si no, porque Marta no tenía paz, porque estaba, dice, afanada, turbada, afligida en los quehaceres de su casa y no se sentó a oír la palabra, ¿no? Lo voy a leer, dice ahí en el 38, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Le recibió, pero no se sentó a escuchar, porque dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. En otras versiones dice, escuchaba lo que él enseñaba. Estaba escuchando lo que había traído la enseñanza a esa casa, había traído esa enseñanza, pero ella se sentó a escuchar. Y dice, ve, ahí lo dice, ve, dice, escuchaba sus enseñanzas del Señor, estaba escuchando sus enseñanzas, la palabra que nos va a hacer entender, que nos va a llevar al entendimiento, lo que nos va a llevar a estar completos, maduros, para poder tener esa completa paz, ¿no? Dice en el 40, dice, pero Marta estaba distraída, eso en la NTV, ¿no? Dice, Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Dice, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga y me ayude. Marta estaba preparando, dice, una gran cena. Cuando el Señor dice la gran cena, es, ¿no?, poder, el Señor Jesús decía que su comida era hacer la voluntad del que le envió y acabar la obra. Ella no estaba haciendo la voluntad de Dios. Ella estaba preparando una comida que les iba a llenar en el momento y al momento después iban a poder tener hambre otra vez. Y tenía que estaba preparando una comida que iba a perecer, no era una comida eterna. Pero el Señor no tiene una comida eterna, porque Él dice, estaba afanada, estaba preocupada en poder preparar esa gran cena para el Señor, porque lo recibió en su casa, pero ella se preocupó, se afanó, se turbó. El turbar es estar afligido, angustiada. Estaba angustiada en lo que no era del Señor, lo que no era la enseñanza, la palabra que había traído a esa casa, porque dice el Señor entró cuando Él venía en esa casa y ella lo recibió, pero no se preocupó a escuchar, no se preocupó a oír esa palabra, porque estaba en otras cosas. Estaba preparando una comida que no le iba a saciar para vida eterna, ¿no? Una comida que le iba a saciar en el momento y después volvería a tener hambre, ¿no? Cuando esto me hace recordar, ahora que se me vino a la mente, también el Señor Jesús le dijo a la samaritana, ¿no?, que el agua que
tú tienes, vas a beber, pero vas a tener sed, pero el agua que yo tengo te dará vida eterna, le dijo también. Entonces poder tener esa palabra que da vida, que da vida eterna, ¿no? Que nos da esa, que es eterno, que es celestial, una comida, ¿no? Porque Él le había traído una comida, el Señor había traído una gran cena ahí a su casa, prácticamente, que era la palabra, ¿no? Porque dice cuando uno está así impartiendo la palabra, es que estamos comiendo una gran cena, estamos comiendo la palabra, estamos cenando en este momento prácticamente, pero es una comida que nos va a llevar al entendimiento, a poder estar completos en Él. Pero Marta estaba preocupada, dice, preparando esa gran cena. Pero cuando él se va a quejar al Señor, le dijo, mira, no me deje, que mi hermana no me deje trabajar sola. Pero el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No le dijo, estás con una cosa. Dice él que ella estaba preparando la cena, pero no solo estaría preparando, estaba más en otras cosas que no era del Señor, porque dice muchas cosas estaba afanada, en muchas cosas que no era del Señor, ¿no? Muchas cosas que muchas veces nos separa de la palabra del Señor. Nos ponemos, ¿no? Dice cuando no nos ponemos, la pastora decía otro día que la palabra no se compra con dinero, se compra con el tiempo. Poder poner nuestro tiempo en la palabra, poder disponer mi tiempo para poder estar en la palabra y poder comprender la palabra. Pero si yo no pongo mi tiempo, porque ella estaba poniendo su tiempo en otra cosa que no le estaba llevando, porque estaba afligida, no tenía paz, porque ella estaba afligida, que no, mira, mi hermana no me ayuda. Pero el Señor le dijo, pero solo una cosa es necesario. Una cosa era necesario para que Marta se sentara y podía cenar ahí con el Señor. Sentado a la mesa, podía cenar ahí tranquila y hubiera estado saciado con la palabra y no hubiera estado preocupada, afanada, afligida con muchas cosas que ella tenía, sino que le dijo, una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que aprendemos no se nos va a ser quitado. Lo que el Señor nos enseña no se nos va a ser quitado. La pastora nos hablaba el domingo diciendo que, no, hablando de David, ¿no? Que también él cuando dijo, ¿no? que tenía esa misericordia eterna, que a David tampoco ese reino no se le iba a quitar nadie, ¿no? Nadie le iba a quitar. Poder entender, ¿no? Poder entender que la palabra que nos enseñan, que esa comida que nos traen para poder entender la palabra no se nos va a ser quitado. Nadie nos va a poder quitar, pero hay que escogerla. Hay que escogerla. Para mí, ¿qué es bueno? Porque si escojo como Marta, por más que recibo al Señor, porque ella le recibió al Señor, recibió en su casa, pero ella se preocupó en muchas cosas y no en hacer la voluntad del Padre y poder hacer la obra, ¿no? Porque estaba, dice, distraída y no escuchaba la enseñanza que el Señor le había traído. Porque el Señor también cuando ahí le decía, ¿no? Que su comida era hacer la voluntad, los discípulos mismos también, cuando él por más que estaba con sus discípulos, le decía que coma, Señor come, y él le decía, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y muchas veces no conocemos la comida que nos trae el Señor. Porque a los discípulos se lo dijo, le dijo, Señor come, Señor come.
Y le dijo, ustedes no conocen la comida que yo tengo. Y entonces entre ellos se preguntaban, ¿le habrá traído alguien comida? ¿Le habrá traído? Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar la obra. Esa tiene que ser nuestra comida. Y no preocuparnos en qué comeré mañana, porque dice, ¿no?, que el afán trae, como dice, cada día, ¿no? Dice, no afanéis por el día de mañana, porque cada día, porque el día de mañana trae su afán. O sea, no se afanéis lo que va a venir mañana, lo que va a pasar en mañana, sino preocúpate de hoy. De hoy preocúpate. Preocúpate en hoy cuál es tu comida. No te preocupes en el mañana, porque muchas veces nos preocupamos en el mañana y lo de hoy lo dejamos pasar. Y después pasa el tiempo y no hemos puesto nuestro tiempo en la palabra. No hemos puesto nuestro tiempo en hacer la voluntad del Padre. Nos afanamos con muchas cosas que no es hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque ahí lo dice, ¿no? En Mateo 6:25 lo dice, ¿no? Hablando dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, dice, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No se afanen. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo me voy a vestir? No se afanen. Porque dice, ¿no? Buscad primero, dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadido. No se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Primeramente tenemos que buscar hacer la voluntad del Padre y no estar afanada, no estar turbada en lo que todavía tal vez no pasa, porque dice ahí, ¿no? Si hasta las aves tienen su comida, el Señor les da. ¿Cuánto más a ustedes, dice el Señor? ¿Cuánto más a ustedes les va a dar, les va a alimentar? El Padre Celestial les alimentará. ¿Cuánto más si a las aves que no trabajan, no hacen, les da de comer? Y nosotros vivimos afanados en qué me voy a comer, cómo me voy a vestir. Y no busco, como dice ahí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todo va a ser añadido. Amén. Todo será añadido, pero primeramente tengo que buscarlo. Tengo que oír inteligentemente. Tengo que sentarme a escuchar la palabra. Porque Él siempre viene a buscar, a traernos esa palabra, a traernos esa enseñanza, pero no sabemos oír inteligentemente. La recibimos, pero no porque dice, el apóstol Pablo dice, no, hablando de Timoteo, no dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Muchas veces buscamos lo que es nuestro y no lo que es de Cristo. No buscamos la palabra, ¿no? Porque la pastora cuando decía ahí del rey David, decía que tenemos que inclinar nuestro oído, humillarnos. La pastora nos decía que nuestro oído tiene que ser estirado para poder escuchar la palabra, para poder entender. Porque si no humillo mi oído a la palabra, si no estiro a la enseñanza,
no voy a comprender, no voy a entender la palabra de Dios. No. Y muchas veces por no oír, por no humillar mi oído, nos extraviamos de la enseñanza de Dios. No. Nos extraviamos, nos perdemos de la palabra de Dios. Dice en segunda de Juan 1:9. Nos dice la palabra, ¿no? Que no nos extraviemos. Dice, cualquiera que se extravie, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no persevera en la enseñanza de Cristo, porque doctrina es enseñanza, ¿no? Cualquiera que se extravie y no persevera en la enseñanza de Cristo, dice, no tiene a Dios. Entonces no nos extraviemos, perseveremos en esa enseñanza que nos trae el Señor, para que Dios esté con nosotros. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Poder tener al Padre y al Hijo en nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero tengo que perseverar en su enseñanza, en su doctrina. Tengo que perseverar. Porque Él estará, dice, siempre con ustedes, dice en otra versión. Cuando nos mantenemos firmes en esa enseñanza. Tenemos que mantenernos firmes en esa enseñanza. Y no estar afanada, no estar turbada, como María, preparando una comida que no le iba a saciar, que no le iba a llenar, no le iba a llevar a estar completo. Porque dice el Señor, no, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, dice. ¿No? Dice, eso lo dice en Juan 14:23, dice, no, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y haremos morada en Él. El 24 dice, el que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía. Porque muchas veces pensamos que la palabra que nos traen es de humano, que no es de Dios. Dice, pero no es mía, sino del Padre que me envió. Porque la palabra que Jesús le había traído a Marta y a María no era de él su palabra, sino era palabra de Dios. Para que pueda entender, enseñaba esa palabra y Marta no supo escuchar. Entonces poder entender, ¿no? Poder entender el que nos trae, el que es enviado, poder escuchar, poder reconocer quién es enviado y quién te está saciando de esa palabra, quién te está dando ese, como decía, esa gran cena para que puedas saciarte eternamente, ¿no? En Romanos 12:2 nos dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Y lo que muchas veces hacemos,
nos conformamos. Nos conformamos con lo que ya hemos escuchado, nos conformamos hasta dónde hemos llegado. Tal vez hemos alcanzado ya un entendimiento, porque dice la palabra, nunca deja de enseñarnos, ¿no? Siempre hay algo, nos da más la palabra. Pero muchas veces nos conformamos en que yo ya he llegado a una estatura y ahí me conformo. Ahí me quedo, ahí me estanco, no avanzo más. No, esto me trae al recuerdo, creo que está en un salmo, no lo tengo apuntado, dice, lo dice así más o menos, no sé si lo digo correctamente, pero lo dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Creo que está en un salmo, dice, ¿cómo limpiará el joven o con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, dice. ¿No? Entonces no nos conformemos. No dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Poder que nuestro entendimiento sea transformado, ¿no? Dice, para que comprobéis cuál sea, dice, sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? En otra versión, por ejemplo en la NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y lo que solemos hacer a veces, imitamos las costumbres, la conducta del mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Dios nos tiene que transformar en personas nuevas, dice, al cambiarles la manera de pensar. Nuestra manera de pensar tiene que ser cambiado. Dice, entonces aprenderá a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, no, para ser transformado en una persona nueva, tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces comprenderemos cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, dice, es agradable, perfecta, buena, agradable y perfecta. Poder cambiar mi manera de pensar para comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice, es agradable, perfecta, buena. Para poder ver eso, para poder comprender eso, tengo que cambiar mi manera de pensar, ¿no? Porque Marta no pudo comprender, ¿no?, esa voluntad de Dios que era agradable, que era buena, que era perfecta, y no tuvo paz, estaba afligida, estaba afanada, preocupada, en muchos quehaceres, dice. Porque el Señor, dice, nos da su paz para guardarnos nuestro corazón, para guardar nuestro entendimiento, para guardar nuestra voluntad, ¿no? También nos leía la maestra Cecilia en Filipenses 4:7, en la BLS. Dice, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo.
Dios nos da su paz, dice. Esa paz que la gente no puede comprender, no alcanza a comprender, porque no se ha sentado como María a escuchar la palabra, a escuchar su enseñanza para poder entender, para poder comprender. Pero dice el Señor, guarda, protege el corazón de los que ya son de Cristo, el entendimiento, el conocimiento. El Señor protege a los que ya son de Cristo. Porque si no llegamos a comprender, no estará guardado nuestro corazón ni nuestro pensamiento. Dice en Efesios el apóstol Pablo también, ¿no? Que seamos capaces de comprender, ¿no? 3:18. En la Reina Valera. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Poder ser capaces de comprender, ¿no? Con todos los santos, ¿no? Cuál sea, dice, la anchura, la profundidad, la longitud, la altura. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Poder conocer. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. No. Según el poder. La palabra dice, tiene poder, pero esa palabra tiene que actuar en nosotros, ¿no? Tiene que actuar poderosamente en nosotros, esa palabra de verdad. Lo dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, dice que esa palabra actúa en los creyentes, en los que creen la palabra. Y esa palabra es verdad. 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Tenemos que recibirlo, la palabra que nos traen como palabra de Dios, no como lo está dando los hombres. Porque muchas veces recibimos la palabra viendo que un hombre está predicando, un hombre está parado y vemos humanamente la palabra y no lo vemos que es palabra de Dios. ¿No? Dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra tiene que actuar en los creyentes. Tiene que estar activo, eficiente, tiene que obrar en nosotros la palabra de Dios. Porque la palabra es lo que nos sacia. La palabra nos da ese alimento para poder entender, para poder ser capaces de comprender, ¿no? De entender cuál es la voluntad del Padre, ¿no?
pero para eso tengo que oír inteligentemente y poder que la palabra me pueda saciar del bien, ¿no? Si estamos firmes en la palabra, aunque venga alguien a querer sacarte la palabra o darte otra clase de palabra, de comida, si estamos firmes y nada no nos va a mover. Le decía que a Marta le decía, ella ha escogido lo mejor y nadie le va a quitar, dijo, nadie le va a quitar. Y yo viendo aquí a Daniel, ¿no? A Daniel, voy a parafrasear un poco, pero después voy a leer en el 1:8, pero voy a parafrasear de más sabiduría. Daniel 1:8. Cuando aquí a Daniel, no, el rey Nabucodonosor, cuando él viene, le coge, estaban 4, ¿no? 4 muchachos con Daniel, estaba Ananías, Sadrach, Misac, no. Y el rey dice, le ordena al jefe, ¿no? que le dé una comida, que les alimente con una comida a esos 4 muchachos, que estaba Daniel con otros 3 más. Dice que le dijo, dale de comerle a un jefe que estaba ahí, le dijo, dale de comer. Pero Daniel dice, no se quiso contaminar con esa comida que el rey le iba a dar. Le dijo, yo no voy a comer, pero el jefe le dijo, si no comen, te vas a palidecer, te vas a enflaquecer, vas a estar flaco, no vas a estar saciado, no va a tener fuerza si no comes. Pero Daniel le dijo, yo no me voy a contaminar con esa comida, no me quiero contaminar. Pero muchas veces viene otro trayendo, dice el apóstol Pablo, no vienen trayendo otro Jesús, otro espíritu, y bien lo toleráis, lo reciben bien. Lo dice el apóstol Pablo. Y lo recibimos cuando nos vienen a traer otra palabra. Pero Daniel dice estaba firme porque Dios le había dado entendimiento, le había dado sabiduría para poder no contaminarse con esa comida que el rey había ordenado que les alimentara. Entonces Daniel, no como sabio que es, ¿no? Porque le dijo, ¿no? Le dice, porque dice, le había dicho, ¿no? Dale ración de comida, le había dicho, pero incluso les cambió el nombre a los 4, porque el enemigo muchas veces nos quiere cambiar el propósito. Y muchas veces nos dejamos que nos cambien el propósito. Diríamos que vienen a lavarnos el cerebro y nosotros, por no entender, por no sentarnos a escuchar la enseñanza que nos dan, nos cambian el propósito. Pero Daniel no se dejó ni contaminar. En el 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A ver, ¿dónde está? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando en nuestro corazón nos proponemos no contaminarnos con otra palabra que nos trae, el Señor nos va a poner en gracia con cualquiera que nos traiga, incluso con el enemigo, nos va a poner en gracia. Y dice, y después Daniel le dice en el 12, dice, a ver, no, después léanlo para que puedan entender toda la historia, ¿no? Ahí
dice, en el 12 dice, te ruego que hagas, dice, la prueba con tus siervos. O sea, Daniel le estaba diciendo porque el jefe le dijo, ustedes tienen que comer, si no no van a tener fuerza. Pero él le dijo, Daniel le dijo, no. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, le dijo. Por 10 días, y nos des legumbre a comer y agua a beber. Le dijo, a mí dame en palabra. Legumbre, dice, en el original dice algo sembrado, algo fructífero, dame a mí algo fructífero. Dame algo que es sembrado. La palabra dice que es sembrado en nosotros para que pueda dar mañana fruto. Dame algo que me fructifique. Le dijo, no me des esa comida que el rey tiene. Haz prueba conmigo, verás que no voy a dejar de tener fuerza, no voy a dejar de creer en la palabra que Dios puso en mi corazón. Le dijo, no me contamines con esa comida. No nos contaminemos con cualquier palabra que nos traen. Creemos en Dios. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses porque incluso ahí les dijo que adoraran a sus, ¿cómo se dice? A sus ídolos. A Daniel le decía, tienes que adorar, pero él dijo no. No. Le dijo, dame legumbre, hazme la prueba por 10 días. Y en el 13 dice, compara luego nuestros rostros, o sea, después mira nuestro rostro, dice, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos, según veas. Porque aquí le dijo, ¿no? Le querían matar y le dijo, compara después, a mí dame en palabra, dame en esa legumbre, algo que me fructifique, que me levante, que me fortalezca, dame a mí. Y él dice, en el 15 dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro que el de los otros muchachos que comían la porción, que comía de la porción de la comida del rey. Dice, estaba robusto, estaba lleno, estaba bueno, su rostro estaba, porque se habían saciado, habían comido. Él les había dicho, dame palabra, dame a beber agua, no me des el vino, no me des la comida, la porción que el rey había ordenado para que alimentaran a Daniel, perdón. A Daniel y a los otros, sus compañeros que estaban, ¿no? Dice en el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia, todas las letras y ciencias, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. A Daniel le dio ese entendimiento, inteligencia, porque se propuso en su corazón no contaminarse con otra palabra, con otra comida que el rey había preparado. Entonces no nos dejemos contaminar con otra palabra, con otra enseñanza. El apóstol Pablo mismo nos decía, van a venir y van a ser extraviados su mente.
su mente va a ser extraviado, así como Eva engañó a Adán, la serpiente, y extravió su mente. También si vienen trayendo otra palabra, otro espíritu, otra enseñanza, lo reciben y queda extraviado nuestra mente. Nuestro entendimiento queda extraviado y no completo, no queda en paz, esa completa paz que Él dice nos da, y Él guarda nuestro corazón y nuestro entendimiento. Pero para eso tenemos que disponernos a no conocer, como dice Daniel, proponernos en nuestro corazón a no contaminarnos con otra comida. Y ya por último, en Primera de Juan 5:20, en la NTV, no. Entonces saciémonos con la palabra de verdad, con la palabra que nos va a estar llenos, sí, con la palabra que nos va a saciar para vida eterna. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con Él, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. El Señor vino a darnos ese entendimiento para que podamos vivir en comunión, en unidad, crecer en unidad, no solo yo, sino en unidad. Todo el cuerpo tiene que crecer, tiene que estar completo en esa paz, ¿no? Porque el apóstol Pablo decía así, Dios dará su paz, ¿no? Porque, y esa paz que la gente no puede alcanzar a comprender, porque no se sentó a escuchar la palabra, no propuso en su corazón a no contaminarse, como dice Daniel. Daniel no se contaminó, el enemigo sí o sí lo quería dar de comer, le cambió el propósito, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Y dice, Dios lo puso en gracia después con su jefe. Dios lo puso en gracia con ese rey, porque dice después no encontraron otro que conocía, otro con sabiduría mejor que Daniel. No encontraban, porque él con ese entendimiento supo, ¿no?, discernir los sueños, pudo ver la visión, pero no se dejó contaminar. Entonces, porque el Señor vino a darnos ese entendimiento y de conocer al que es verdadero, ¿no? Y ese es la vida eterna, poder tener la vida eterna conociendo al Dios verdadero, pero dice en comunión. En el 21 dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Poder alejarnos de todo lo que ocupa lugar en vez de Dios en nuestro corazón, ¿no? Solo Dios puede ocupar, puede estar en mi mente y en mi corazón y poder estar en esa paz, en esa completa paz, ¿no? Estar llenos de la palabra, completos en la palabra. Dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar en el lugar de Dios en nuestro corazón.
alejarnos de todo lo que no nos va a saciar, lo que no nos da entendimiento, al contrario, nos trae confusión. Muchas veces andamos confundidos por dejarnos contaminar con otra comida. Amén. Amén, Señor. Cerramos nuestros ojos. Y el Señor, ¿no?, que nos dé ese entendimiento para poder entender su palabra, para poder estar en esa paz, Señor. Ayúdanos, papá, a poder sentarnos como María, poder escuchar tu enseñanza, para comprender, papá, cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Poder entender. Ayúdanos a poder alcanzar esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia que Daniel alcanzó, no dejándose contaminar con otra palabra, papá. Ayúdanos, papá, a poder levantarnos, poder dejar todo lo que nos estorba, poder dejar de estar afanado en las cosas del mundo, papá. Muchas veces estamos afanados como María en muchos quehaceres y no nos ocupamos de tu palabra. No nos ocupamos de hacer tu voluntad, de poder estar, para poder comprender todo, porque si tú ya nos has dado esa completa paz, ¿por qué vivimos angustiados, afligidos? Porque si conocemos tu palabra, porque dice, en el mundo hallaremos aflicción, pero si conocemos, vamos a saber resolver esa aflicción que nos pero si no estamos en tu palabra, no buscamos tu voluntad, esa aflicción nos aplastará, nos derribará. Cuando debemos nosotros derribar toda aflicción, toda afán que nos estorba, para poder caminar, para poder levantarnos, para poder vivir esa completa paz. Porque si ya nos diste y no lo sabemos vivir, no estamos en esa completa paz, papá, guardando nuestro corazón, nuestro entendimiento, papá. Gracias, papá, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.